Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Maciel Valadez. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y hoy vamos a ver el tema de cómo se relaciona el calor con el cambio de temperatura, el cual es parte de la materia de Física 2 del bloque de termología. Pues comencemos y espero les sea de gran ayuda. ¿Cómo se relaciona el calor con el cambio de temperatura? A través de la capacidad calorífica, el calor específico y la ecuación fundamental de la terminología. Capacidad calorífica. Cuando colocas aceite en una sartén y enciendes el fuego, el aceite comenzará a aumentar su temperatura. En general, cuando suministramos calor a un cuerpo, este puede aumentar su temperatura. La capacidad calorífica de un cuerpo es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y su incremento de temperatura. Se puede calcular a través de la expresión C mayúscula es igual a Q entre delta T. Esta sería la fórmula en donde C es la capacidad calorífica. Es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe en Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por grado centígrado. Q es el calor intercambiado, cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule, aunque también se usa con frecuencia la caloría. Y recordemos que una caloría es igual a 4184 joules y nuestro delta T es la variación de temperatura. Viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final, que aquí nos lo muestra en la fórmula, nuestro diferencial de tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se suele usar el grado centígrado o grado Celsius. Puedes entender la capacidad calorífica como la dificultad con que un cuerpo aumenta su temperatura cuando le suministramos una determinada cantidad de calor. Así, a mayor capacidad calorífica, menor incremento de temperatura para una determinada cantidad de calor suministrado. Los aislantes térmicos tienen una capacidad calorífica alta. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en los aviones, que los aviones al ir a una altitud tan alta están expuestos a una mayor radiación solar, pero a pesar de ello, en el interior del avión no se ve reflejada esa radiación. Esto es debido a los aislantes térmicos que se encuentran en el interior de las paredes del avión, que esto es lo que hacen estos materiales, es en su interior guardar burbujas de aire, las cuales impiden ese intercambio de calor. Otro ejemplo muy común y cotidiano lo podemos observar en los materiales aislantes que se emplean en la construcción de las casas. Este material tiene la misma función, por medio de burbujas de aire que se encuentran en todo su material, es lo que impide esa transferencia de calor y que aumente la temperatura en el interior. ¿De qué depende la capacidad calorífica? La capacidad calorífica de un cuerpo depende de dos factores principales. El primero es la sustancia por la que está formado el cuerpo. No aumentan su temperatura de igual manera un gramo de agua que un gramo de aceite o un gramo de hierro. Aun cuando se sitúen sobre un fuego de igual intensidad, el hierro sería el primero en aumentar su temperatura, seguido del aceite y finalmente el agua. La cantidad de masa del cuerpo es la segunda. Tal y como has podido comprobar en el experimento anterior, no aumenta su temperatura de igual manera un gramo y un kilogramo de agua. Aun cuando se sitúen sobre un fuego de igual intensidad, un gramo de agua variará su temperatura más rápidamente que un kilogramo de esta misma sustancia. Estos dos factores nos permiten definir el calor específico de una sustancia. Calor específico. El calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa la dificultad con que una sustancia
intercambia calor con el entorno. Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. El calor específico de una sustancia es su capacidad calorífica por unidad de masa. Viene dada por la expresión C minúscula es igual a C mayúscula entre M minúscula. Aquí tenemos la fórmula anterior, en donde la C minúscula es el calor específico, la cual es la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por grado centígrado. La C mayúscula es la capacidad calorífica, es la cantidad de calor que el cuerpo tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe 1 Kelvin. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por grado centígrado. M minúscula es la masa. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Calor específico molar. En ocasiones, particularmente en el caso de sustancias gaseosas, conviene usar el mol como unidad de masa. De esta manera, el calor específico queda referido a la unidad de masa según la expresión C minúscula es igual a C mayúscula entre N minúscula, donde N en este caso es el número de moles. En cuanto a las unidades de medida del calor específico molar, se suelen utilizar el Joule mol Kelvin, aunque también se usa con frecuencia el caloría mol por grado centígrado. Características del calor específico. Estas son algunas de las características más comunes. Cuanto mayor es el calor específico de una sustancia, más calor hay que intercambiar para conseguir variar su temperatura. Existe un rango de temperatura dentro del cual el calor específico es constante, aunque a la hora de resolver los ejercicios de este nivel se considera C constante. En realidad el calor específico de cualquier sustancia varía con la temperatura, según si el proceso de intercambio de energía, en este caso el calor, tiene lugar a presión constante o a volumen constante. Se habla de calor específico a presión constante, Cp, o calor específico a volumen constante, Cv. Si no se especifica, el proceso se supone a presión constante de 1 atmósfera. Ecuación fundamental de la termología. Gracias al concepto de calor específico, disponemos de una expresión para determinar el calor agregado o extraído de una sustancia a partir del incremento en su temperatura, su calor específico y la cantidad de masa que tenemos. A esta expresión se la conoce como la ecuación fundamental de la termología. La ecuación fundamental de la termología establece la relación entre el incremento de temperatura experimentado por una determinada cantidad de sustancia y el calor que intercambia. Aquí tenemos la fórmula, donde Q es el calor intercambiado, cantidad de energía térmica intercambiada con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule, aunque también se usa con frecuencia la caloría. La M, que es la masa, es la cantidad de sustancia considerada. Su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Tenemos la C, que es el calor específico, representa la facilidad que una sustancia tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor con el entorno. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo por grado centígrado. Cuando conocemos el número de moles de sustancia en lugar de su peso, nos dan M en moles. Podemos usar el calor específico molar, que se suele especificar en Joule mol Kelvin o caloría gramo grado centígrado. Nuestra diferencia de temperatura, que viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la final. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque también se suele usar el grado Celsius. Signo del calor. Si la temperatura aumenta, el calor es positivo. El cuerpo gana energía térmica, y si la temperatura disminuye, el calor es negativo. Esto significa que el cuerpo pierde energía térmica. Y por último tenemos nuestras unidades de medida del calor. Estas son el Joule, que es la unidad de calor en el sistema internacional,
Las unidades del calor son iguales a las unidades del trabajo, ya que ambos son procesos de intercambio de energía. Tenemos la caloría, que representa la cantidad de energía que hay que suministrar a un gramo de agua para que aumente su temperatura 1 grado centígrado o grado Celsius. Tenemos la kilocaloría, también conocida como caloría grande, en contraposición a la caloría que se conoce como caloría pequeña. Normalmente se usa en nutrición. Y por último tenemos la unidad térmica británica, el BTU. Representa la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 libra de agua para que aumente su temperatura 1 grado Fahrenheit. Aquí terminamos con el tema en el cual vimos lo que es el calor específico, la capacidad calorífica y la ecuación fundamental de la termología. Aquí dejo algunas referencias bibliográficas por en caso de que existiera alguna duda. Gracias y hasta la próxima.